Si estás facturando como autónomo, este vídeo te puede ahorrar mucho dinero y sobre todo darte más libertad de la que imaginas. Trabajo con emprendedores desde hace más de 15 años y algunos facturan 30.000 euros, otros 300.000 euros al año, y una de las decisiones que más impacto tiene, positiva o negativamente, es el momento de tomar la decisión sobre cuándo dejan de ser autónomos y cuándo constituir una sociedad. Esta es una de las preguntas más habituales entre emprendedores y de hecho hay quienes deciden darse de alta de autónomos y estar unos años antes de montar la sociedad y otros que las constituyen directamente. Pero muchas veces el emprendedor que está empezando y que se fija en estos ejemplos no acaba de entender en qué casos le compensa, en qué casos le puede interesar y se pierden simplemente el por no preguntar a los profesionales que llevamos años dedicándonos a esto, pues realmente cuándo les puede interesar para su caso en particular. Porque, por ejemplo, hay emprendedores que constituyen sociedades simplemente por el único motivo de que quieren solicitar una subvención de varios cientos de miles de euros, mientras que hay otros que lo hacen simplemente porque quieren abrir un mercado u otros lo hacen por simple desconocimiento o porque tenían o querían contratar a alguien. Y no todo el mundo puede fijarse simplemente en mi amigo o esta empresa lo hicieron de esta manera y tomar la decisión de esa manera improvisada. Es importante que para tu caso en particular pues sepas exactamente qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que quieres montar. Así que en este vídeo pues vamos a hablar de este problema, el problema que hace que muchos hagan mal este trámite o se lo planteen con una mentalidad inadecuada o tomen la decisión de constituir la sociedad demasiado tarde, pudiendo haber pues por ejemplo ahorrado muchísimo dinero en dolores de cabeza, en asesores, en proveedores y por supuesto también en autónomos. Hoy en este vídeo te voy a explicar especialmente tres escenarios reales que vemos cada semana, que vemos cada año y el cómo cada uno puede afectar a tu bolsillo, que al final es lo que a muchos os interesa. Verás también cuánto podrás estar perdiendo sin saberlo, qué señales indican que quizás haya llegado el momento de dar el salto y el cómo hacerlo sin meterte en un lío. Y al final del vídeo te compartiré también otro vídeo que hay en el canal con datos financieros a modo de ejemplo para que te ubiques en tu caso en particular sobre si debería de ser o no el momento de constituir una sociedad de capital y sobre si deberías de hacerlo en España o en otra jurisdicción. El primer caso particular es el del autónomo que ya está facturando bien, pero que está tributando quizás de una manera no demasiado operativa. Te pongo un caso. Imagina a Laura, diseñadora freelance, que factura, digamos, unos 40.000 euros al año. Algo, por otro lado, bastante habitual en el mercado de los diseñadores freelancers, que se muevan entre los 40 a 60.000 euros al año. Está feliz, pero no ha revisado la fiscalidad en 2 años. Incluso puede que haya salido de trabajar por cuenta ajena, se haya puesto por su cuenta y pues siga con el mismo asesor de siempre y este tema pues tampoco le haya inquietado demasiado. Puede que tenga muchos o pocos clientes, pero este tema de las finanzas es la asignatura pendiente. Esto es el día a día para muchos freelancers, se dediquen o no al diseño. Entre IRPF, entre IVA, entre cuotas y entre la presión fiscal, pues nos encontramos con que una persona, una autónoma como Laura, pues puede tener una prisión, una prisión o una presión fiscal total que supere, y vamos a ser muy optimistas, el 40%. Ya sabemos todos que acaba siendo bastante más. ¿Cuál es el resultado? Pues que se acaba quedando con mucho menos de lo que cree, especialmente por esa ilusión monetaria de la cual ya hemos hablado en otros vídeos del canal, de que no es lo mismo el dinero real que el dinero nominal, lo que vemos en cuenta de lo que realmente vale ese dinero. Y aquí es donde viene lo más duro, y es que pues muchas veces los autónomos, los empresarios individuales, los freelancers no pueden deducir muchos gastos, no tienen acceso a beneficios como retribuciones flexibles o algunas subvenciones que pueden capitalizar sus proyectos de negocio, como decía al principio, con varios cientos de miles de euros, y en definitiva son profesionales que están asumiendo también todo el riesgo personal con su patrimonio, que esto es algo que seguro que has escuchado ya hasta la saciedad si estás buscando
buscando información sobre en qué momento montar la sociedad, pues ya sabes que uno de los elementos principales es esa limitación de responsabilidad, que ya sabemos que no es ilimitada del todo, sino que muchas veces hay muchas personas que por negligencia, por ignorancia, pues acaban respondiendo también con su patrimonio personal. No son pocos los casos de personas que constituyen, por ejemplo, una sociedad limitada para limitar su responsabilidad, pero que por una mala gestión acaban respondiendo incluso con sus bienes personales. Hemos visto en el despacho casos de personas que incluso pues, han visto embargados bienes pese a que la actividad en principio estaba con la sociedad, o muchas veces incluso aunque no hubiera esa negligencia, simplemente por fallos o por errores administrativos a la hora de constituir las sociedades, pues han estado operando en determinado tipo de actividades para los cuales esa sociedad no había sido configurada previamente, con lo cual esto, aunque es desconocido, pues también provoca que la responsabilidad no se limite, sino que esa persona que se pensaba cubierta por haber constituido una sociedad acaba respondiendo, como decía, personalmente. El segundo caso es el de crear una sociedad como una SL, pero como te decía anteriormente, tenerla mal configurada. Por ejemplo, imaginemos que nos encontramos con el caso hipotético de Javier, que constituye una SL, pero que no cambia la forma de trabajar. Pues ha pasado a lo mejor de trabajar por cuenta ajena y constituye la sociedad, sigue con mentalidad de empleado, o por otro lado, Javier, freelancer, que pues constituye una sociedad, pero no cambia tampoco la forma de trabajar. Son dos supuestos que muchas veces invitan a tener mal configuradas las sociedades y que realmente, si no cambiamos la forma de trabajar, más allá de obviamente ese impuesto de sociedades versus pagar a renta a través de IRPF, pues no estamos sacándole todo el provecho a haber constituido una sociedad. Pues en este ejemplo, pues Javier seguramente siga pagándose con una nómina y sin optimizar su salario, sin repartir dividendos, sin planificación, haya o no constituido una sociedad unipersonal. Por considerarlo absurdo, seguramente no esté generando documentación societaria, no esté realizando juntas, no se esté planteando crecer, simplemente pues puede que haya tomado la decisión a estar pues varios años simplemente operando del lugar como persona física, como persona jurídica a través de una sociedad, pero realmente no está tomando las decisiones oportunas para hacer la optimización fiscal. Esto al final, otra vez, tenemos un resultado donde una persona que constituye una sociedad pensando que va a realizar una optimización simplemente con ese trámite, pues acaba pagando lo mismo o incluso más, porque recordemos que los costes de mantener una sociedad, si no se están haciendo o no se están tomando las decisiones oportunas, pues lo que provoca es un aumento de los costes y sobre todo también de las responsabilidades a nivel de cumplimiento normativo, que muchos os olvidáis de esto, y al final es como una comparativa, como un símil entre, oye, el autónomo es como una lancha motor con gran capacidad de flexibilidad y de pivotar y de movimiento, con muchas responsabilidades, por supuesto, pero no tantas como ese buque de guerra que pueda ser en ese símil una sociedad donde pues hay que tener muchas más cosas en mente. Y lo peor de estos casos es que, como os digo, pues se tienen más obligaciones legales y contables, pero muchas veces si se configura mal la sociedad realmente no se tiene ninguna ventaja real. Recordemos que al final el dinero facturado por la sociedad no es del dueño, no es del que lo ha fundado, es de la sociedad. Y esto lo demuestran casos donde, pues, por ejemplo, cuando adquirimos deudas con acreedores, pues acaban resultando muchas veces en que si el dueño de la sociedad, el dueño del negocio, ha tomado decisiones que han perjudicado a la sociedad, pues le podemos pedir responsabilidades. Esto es simplemente un ejemplo más de que hay que tener cuidado con el por qué constituimos las sociedades y cómo hacemos la gestión, y que si las hemos constituido para hacer esa operativa fiscal pues más favorable para nosotros como personas físicas, pues que no nos olvidemos o no nos quedemos solo en haber constituido la sociedad y haber hecho ese trámite administrativo, sino que hay que hacer pues un organigrama, hay que hacer una planificación y hay que tener en cuenta pues una estructura, no simplemente caer en la trampa de pagarse a nómina, generar facturas a la propia sociedad y no estar pensando en de aquí a X años cómo pensamos o cómo nos gustaría que fuera la operativa de esa empresa, porque al final pararse, detenerse y pensar realmente en esto marca la diferencia que no os podéis imaginar cuánto. Esto también incluso
creerme que le pasa a muchísimas personas. Hay personas que les va muy bien, que llevan mucho tiempo con la sociedad, pero que tampoco se lo han planteado y al final pues llegan a consulta, te hacen una consulta a lo mejor sobre un tema totalmente aleatorio y en conversaciones con nosotros o con otros abogados pues se acaban dando cuenta de decir, madre mía, es que me podría haber ahorrado muchísimo dinero. Lo mismo pasa con otras cosas que os he compartido en el canal, ¿no? Como el famoso exit tax, ¿no? La trampa fiscal por abandonar España, llaman algunos, y que muchas personas montan la sociedad y no se han dado cuenta de esto. Y el tercer y último caso no es para nada el caso de ejemplo, porque también tiene obviamente sus posibles errores o equivocaciones en determinado tipo de casos. Pero nos podemos imaginar el caso de una persona, pongámosle el nombre de Sara, por ejemplo, que haya estado ya facturando más de 100.000 euros al año y que ha tomado la decisión de cobrar parte, pues por ejemplo, vía nómina, otra parte vía dividendos y utiliza retribución en especie y además reparte dividendos cuando toca. Es decir, no se ha olvidado de hacer este tipo de juntas y este tipo de repartos. Bueno, pues en este caso obviamente es más interesante que los casos 1 y 2 que os he compartido porque tenemos un escudo patrimonial, ahorramos en impuestos y de forma legal sin hacer cosas extrañas y además podemos planificar el crecimiento con tranquilidad. Como veis, no es magia, es estructura. Muchas veces es tomar decisiones que emocionalmente son complicadas o que muchos emprendedores postergan demasiado tiempo sin ser conscientes de la cantidad de dinero que al final están perdiendo, no ya en impuestos, sino simplemente en operativa y en ineficiencias especialmente administrativas. Pero cuidadito, atención, porque tampoco una persona que ha tomado esta decisión de hacer estos repartos pues tampoco puede descuidarse. Todavía hay muchas cosas que se deben de tener en cuenta, desde la operativa, la actividad societaria que sea efectiva, el control del flujo de caja y por supuesto lo que pues está en boca de todos siempre, que es el tema de la fiscalidad. Muchos emprendedores montan sociedades, por ejemplo, sin haberse parado antes a pensar exactamente, por ejemplo, pues cuál es su mercado. Y esto también obviamente tiene importantes repercusiones fiscales porque podemos estar arraigando o vinculándonos a determinado tipo de jurisdicción o incluso, insisto, a un mercado que no es el nuestro con sus consecuencias, con sus obligaciones regulatorias y simplemente viendo nuestro modelo de negocio desde otra perspectiva, pues que nos cambie exactamente el tipo de regulaciones que tenemos que cumplir, la fiscalidad, que ya sé que os interesa a todos mucho, y pues también la accesibilidad o las barreras de entrada para captar nuevos clientes, que es que esto también en determinado tipo de sectores es muy importante tenerlo en cuenta. En definitiva, con el vídeo de esta semana, que habéis visto que es bastante más light, no os estoy hablando de nada muy complejo, simplemente os hablo de algo que es sencillo, que no es simple, pero que muchos emprendedores postergáis y que es algo muy importante, porque aunque yo creo que la mayoría de profesionales de la abogacía, del sector jurídico, del corporate, comercio, consultoría, siempre hablamos de este tema, porque es una duda muy recurrente, pues siguen pasando los años, pero sigue siendo una dinámica habitual donde vemos todos los años pues habitualmente los mismos errores. Así que recordar, un simple recordatorio, insisto, de que si estáis por vuestra cuenta y habéis comenzado esta actividad como emprendedores, lo primero, enhorabuena. Lo segundo, ánimo. Y lo tercero, que cuando empecéis a moveros en unos umbrales que estén superando los 35.000 euros, empecéis a plantearos que ha alcanzado el umbral de los 60.000 o por supuesto si ya habéis pasado de los 100.000 euros de facturación anual, muchos de vosotros me consta que estáis ya en estos números muy rápido y pues simplemente incluso desde las primeras semanas o incluso primeros meses, gracias a los modelos escalables que existen por internet, pues probablemente estéis en un momento crítico y sea el momento de, oye, quizás hacer un impasse en vuestra actividad y tomar la decisión, porque muchas veces, insisto, se posterga y se sigue postergando y al final pues afecta ya no solo económicamente, sino también mentalmente. También es importante el que tengáis en cuenta lo que os he comentado, cuando se os pase ya este umbral de los 60.000 euros, que es como más o menos la cifra que siempre cuando se toma esta decisión exclusivamente por motivos financieros solemos manejar, porque es la cifra a partir del cual los umbrales a nivel de fiscalidad por renta ya entran en el 45%, pues es ese umbral en el cual, como os digo, debéis de tener ya claro qué decisiones vais a tomar. Y si esta es constituir, por ejemplo, una
una sociedad, pues debéis de tener también muy claro el cómo va a ser vuestra relación con la misma, cuál va a ser la proyección a futuro, durante cuánto tiempo vais a estar vinculados a la misma, si es que tenéis pensado a lo mejor desvincularos o contar con inversión externa. Y también uno de los errores más comunes, que insisto, entre otros, es no cambiar la mentalidad y no crear la estructura que os permita en su momento, si así lo deseáis, que no todo el mundo lo desea, pues dejar esa sociedad en manos de un gestor profesional o de gestores profesionales, de un consejo de administración. Insisto en que no se trata solo de constituir una sociedad, vais a encontrar muchísima información y seguramente mucho más completa que la que yo he incluido hoy en este vídeo. El mensaje es que intentéis no solo simplemente constituir una sociedad, sino que intentéis hacerlo bien, que no os quedéis solo con el trámite burocrático. No solo se trata de hacerlo bien, sino que se trata también de hacerlo en el momento adecuado y de comprender las razones reales que os han impulsado a constituir esa sociedad. Porque, insisto, en que si lo hacéis mal, no solo no vais a ganar, sino que podéis estar perdiendo más. Es por eso que en este vídeo y en otros vídeos del canal, pues os traigo habitualmente este tema a colación y siempre os recuerdo que en la página web, además a través de diferentes tipos de instituciones públicas también lo podéis encontrar, pero al menos en nuestra página web contáis con guías paso a paso sobre cómo tomar esta decisión, guías para autónomos, guías para sociedades, tenéis herramientas súper importantes, tenerlas integradas en vuestra actividad diaria para calcular la rentabilidad real, los márgenes operativos, el EBITDA, el beneficio neto real, la cantidad exacta que estáis pagando de impuestos para que podáis tomar esa decisión de que muchos os planteáis de iros a lo mejor de España o a otras jurisdicciones, pero que lo hagáis con cabeza y con datos, no simplemente con emociones. Y también, obviamente, pues que tenéis un montón de formaciones para que podáis entender todo esto con claridad. Os voy a dejar, como siempre, los enlaces en la descripción de todo, a la página con todos los conceptos que debéis de conocer a nivel de finanzas de vuestro negocio, especialmente en este paso, cuando pasáis de autónomos a sociedades, y también la información sobre las herramientas que pues yo personalmente considero que son imprescindibles y que os pueden ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones financieras y pues muchísimo más. Es decir, al final cuando nos basamos en datos y no exclusivamente en opiniones, que son útiles pero no tanto como manejar correctamente la parte financiera de vuestro proyecto de negocio, pues vais a ver que realmente si no crecíais vais a entender la razón. Vais a ver si es un tema a lo mejor de falta de ventas, de problemas con los gastos, de amortizaciones, de falta de inversión en según qué tipo de partidas, como por ejemplo en marketing o en desarrollos. En definitiva, que mi mensaje con este vídeo es que no necesitáis ser abogados, ni mucho menos para constituir una sociedad o para tener proyectos de muchísimo éxito. Pero si algo es imprescindible es que tengáis criterio y sobre todo que tengáis a vuestra disposición buena información, algo que ya nos da la inteligencia artificial, por supuesto, algo que ya hemos tenido en el Internet del valor desde hace ya unos cuantos años, pero lo que vemos, al menos los consultores externos cuando nos contratáis, es que en la mayoría de los casos os falta una buena información sobre vuestro negocio. Es decir, no hay nadie en este mundo que sepa más que vosotros de vuestro negocio ni de vuestro sector, pero en cuanto a la parte legal y financiera os falta todavía, al menos lo que vemos desde hace ya muchos años, esa parte de cultura legal, y que no es tan complicada de entender. Realmente es que en un par de días, simplemente comprendiendo una serie de conceptos, os va a dar muchísima claridad, ya no solo sobre vuestro negocio, sino sobre vuestros próximos pasos como personas físicas y los próximos pasos de vuestra compañía o de vuestra sociedad. Si queréis saber más o si quieres saber más, recuerda que también tienes un vídeo completo en el canal sobre las diferencias a nivel de tributación entre el autónomo y la sociedad, con casos reales, cifras y con más información sobre cuándo y cómo tomar esta decisión. Os lo voy a dejar por aquí arriba, el vídeo que os estaba comentando. Y si este vídeo te ha gustado, compártelo con otro autónomo, con otro freelancer, con otro emprendedor que esté en ese punto de inflexión o que se haya planteado o tenga la duda de en qué momento le puede interesar constituir una sociedad de capital. Y si quieres aprender más, te espero en el próximo vídeo o dentro de nuestra plataforma Ignition, que, como te decía, está llena de recursos y además tenéis un foro y una comunidad donde nos podéis mandar a abogados y consultores expertos todas las dudas que tengáis. Soy Jorge de los Reyes, abogado y consultor de negocio, y esto es En Busca del Fuego.
Chao.